Los aplausos retumbaban como truenos en el majestuoso salón de baile. Entre trajes de etiqueta y miradas brillantes, un hombre avanzaba con paso firme hacia el escenario. No era cualquier hombre. Era Alejandro, un joven millonario viudo cuya fortuna lo había convertido en leyenda, pero cuyo corazón estaba destrozado. Con voz entrecortada y mirada perdida, soltó una confesión que heló la sangre de la alta sociedad. Mi riqueza no significa nada si mi hijo, Mateo, no recupera su voz. Por eso, prometo que la mujer que logre hacerlo hablar de nuevo, se casará conmigo. El silencio fue absoluto. Luego, murmullos de asombro y codicia llenaron la sala. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Lo único que te pido antes de seguir con esta increíble historia, es que te suscribas al canal. Así podrás escuchar más relatos que llegan directo al corazón. Alejandro no siempre había sido un hombre abatido. Su fortuna le había abierto las puertas de todo: empresas, lujos, poder, pero nada de eso le dio la fuerza para enfrentar la mayor tragedia de su vida, la pérdida de su esposa en un accidente. Desde aquel día, su hijo Mateo, que antes llenaba la casa con risas y preguntas interminables, quedó atrapado en un silencio que ni los mejores doctores pudieron romper. Psicólogos, terapeutas, especialistas de renombre, todos desfilaron por la mansión. Cada visita era una nueva esperanza, pero también un nuevo fracaso. Y con cada fracaso, el corazón de Alejandro se hundía más en la desesperación. La mansión, que alguna vez fue un hogar rebosante de música y alegría, se convirtió en un mausoleo del silencio. Alejandro podía mover millones con una sola llamada, pero se sentía impotente frente a la ausencia de una sola palabra de su hijo. Pero en aquella mansión donde todo era lujo y apariencias, había alguien que casi nadie notaba: Sofía, la criada. Era una joven dulce y reservada que se movía por los pasillos como una brisa silenciosa. Nadie sabía mucho de ella, salvo que cumplía con sus tareas con eficiencia impecable. Lo que la alta sociedad desconocía era que Sofía guardaba un secreto. Años atrás había estudiado musicoterapia en la universidad. Un sueño que abandonó para ayudar a su familia, endeudada hasta el cuello. Aunque había dejado sus estudios, no perdió lo más importante: su sensibilidad para comprender el dolor ajeno y su don para transmitir calma a través de la música. Sofía no veía a Mateo como un problema que resolver, ni como un premio que conquistar. Lo veía como lo que realmente era: un niño herido, necesitado de refugio. Y aunque nadie lo sabía, en su corazón ya había encontrado una forma de acercarse a él. El silencio de Mateo no era simple timidez. Era el eco de una pérdida imposible de comprender para un niño de 6 años. La muerte de su madre lo había sumido en una fortaleza invisible, donde no había lugar para las palabras. Nadie lograba cruzar ese muro. Ni los doctores más reconocidos, ni las estrategias más caras. Antes, Mateo llenaba la casa con preguntas, juegos y risas, pero desde aquel fatídico día, no volvió a pronunciar una sola palabra. El mundo se le había encogido tanto, que solo encontraba paz escondiéndose en rincones oscuros, tratando de desaparecer. Alejandro lo miraba y sentía como cada silencio era un recordatorio de su propia impotencia. Podía comprarlo todo, menos la voz de su hijo. Y esa ausencia lo estaba consumiendo lentamente. La promesa de Alejandro se convirtió en noticia nacional. Y lo que nació como un grito desesperado de ayuda, pronto se transformó en un espectáculo grotesco. La mansión comenzó a llenarse de todo tipo de pretendientes: mujeres de la alta sociedad con vestidos lujosos, psicólogos que hablaban de teorías revolucionarias, actrices con sonrisas ensayadas, modelos convencidas de que la belleza podía curar un corazón roto. Todas llegaban con una misión: conquistar al heredero millonario devolviendo la voz de Mateo. Pero ninguna veía al niño como un ser humano, sino como un trofeo. Una celebridad de televisión apareció con una montaña de juguetes electrónicos. Pensó que luces brillantes y ruidos estridentes harían hablar al pequeño. Pero el resultado fue devastador. Mateo se acurrucó en un rincón, temblando, con las manos tapando sus oídos. Lo que debía ser terapia, se convirtió en tortura. Y así, día tras día, nuevas caras invadían la casa con la misma mirada depredadora. Pero el silencio de Mateo era cada vez más profundo. El niño ya no veía su hogar como refugio, sino como una trampa de la que no podía escapar.
Desde su oficina, Alejandro observaba cada intento fallido a través de las cámaras de seguridad. Con cada escena, la esperanza se le escurría entre los dedos. El espectáculo que él mismo había creado estaba destruyendo lo poco que quedaba de su hijo. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Mateo necesita presión, o amor y paciencia? Déjame tu respuesta en los comentarios, los leo todos. Mientras todas competían por demostrar métodos milagrosos, Sofía eligió un camino distinto, el silencio compartido. Cuando la mansión volvía a la calma, tras la partida de los pretendientes, ella encontraba a Mateo escondido en algún rincón. No lo forzaba a hablar, no lo llenaba de preguntas. Solo se sentaba cerca, y lo acompañaba. Una noche, decidió sacar la guitarra que guardaba como su mayor tesoro. No era un instrumento nuevo ni lujoso, era viejo, gastado, pero estaba lleno de recuerdos y amor. Sus dedos comenzaron a rasguear melodías suaves, canciones sin palabras, pero con un lenguaje que Mateo sí entendía, el de la calma y la seguridad. Poco a poco, el niño fue bajando la guardia. Su respiración se volvió más tranquila, sus pequeños hombros dejaron de estar tensos. Ya no huía. Se quedaba cerca, escuchando aquella música que, por primera vez en mucho tiempo, no le exigía nada. Una noche, Alejandro repasaba las grabaciones del día, cargando el peso de otro fracaso más. Psicólogos, especialistas, pretendientes, todos habían fallado. Estaba a punto de apagar la pantalla, resignado, cuando algo llamó su atención. En el cuarto de juegos, Sofía estaba sentada en el suelo, guitarra en mano, mientras Mateo la observaba desde unos pasos de distancia. El niño no parecía asustado. Al contrario, su rostro mostraba una serenidad que Alejandro no había visto en un año. Con un impulso extraño, activó el audio de la grabación. Y entonces lo escuchó, la suave melodía de la guitarra llenando la habitación, y un murmullo inesperado. Mateo no hablaba, pero tarareaba. Apenas un zumbido, tímido, en perfecta sintonía con la música de Sofía. Era el primer sonido voluntario que hacía en meses. Para Alejandro, aquello fue como presenciar un milagro. Por primera vez, entendió que la respuesta que buscaba no estaba en teorías, ni en promesas, sino en la paciencia y la ternura que él había pasado por alto. Esa noche, Alejandro no se quedó en su despacho. Se detuvo junto a la puerta entreabierta del cuarto de juegos. Sofía, como siempre, estaba sentada en el suelo. La melodía de su guitarra flotaba en el aire, envolviendo a Mateo en un refugio invisible. El niño se había acercado más que nunca, hipnotizado por aquella calma. Cuando la última nota se desvaneció, reinó un silencio puro. Sofía sonrió con dulzura y comenzó a guardar la guitarra. Y fue entonces, cuando lo imposible ocurrió. Con voz frágil, oxidada por meses de silencio, Mateo extendió su mano y susurró una palabra. No la dirigió a su padre millonario, sino a la mujer que nunca le pidió nada. «Canta». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Un torrente de lágrimas brotó de sus ojos, no de tristeza, sino de gratitud. Después de tanto dolor, la primera palabra de su hijo no era un milagro cualquiera, era la llave que confirmaba que todavía había esperanza. Al día siguiente, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida. Con voz firme, canceló todas las futuras visitas de pretendientes. La mansión volvió a ser silenciosa, pero esta vez no era un silencio de luto, sino de expectativa. Poco después, el millonario apareció públicamente para admitir su error. Reconoció que su promesa de matrimonio había sido un acto desesperado, nacido del dolor, y pidió perdón por convertir la recuperación de su hijo en un espectáculo. Pero no se detuvo ahí. Alejandro anunció la creación de la Fundación Almeida para la Musicoterapia, una institución destinada a financiar programas que ayudaran a miles de niños a encontrar en la música un refugio, tal como Mateo lo había encontrado en las manos de Sofía. Y fue a ella, a la joven que había pasado años invisible, a quien nombró directora de esta nueva misión. Sofía, que había sacrificado su sueño universitario por las deudas familiares, ahora recibía una segunda oportunidad. La vida le devolvía no solo su vocación, sino también el reconocimiento de su don. Alejandro comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en sus negocios, sino en el amor,
la paciencia y en esas melodías sencillas que lograron lo que nadie más pudo, devolverle la voz a su hijo. Un año después, el jardín de la mansión que una vez fue escenario de un baile desesperado, se convirtió en el lugar de una celebración diferente, una boda íntima y sincera. Bajo un arco de flores blancas, Alejandro y Sofía intercambiaron votos, no por una promesa pública, sino por amor genuino. Y quien llevó los anillos no fue otro que Mateo, sonriente y radiante, con la vida regresando a sus ojos. El silencio que alguna vez dominó la casa ahora se había transformado en música y risas. Cada tarde, la familia compartía melodías sencillas, pequeñas canciones que contaban su historia. Y en medio de los abrazos, Mateo pronunció las palabras que sellaron aquel momento. Ahora los tres somos una canción. Alejandro, con lágrimas en los ojos, entendió que no había mayor fortuna que aquella. Una familia unida por el amor y por la música. La mansión ya no era un mausoleo de tristeza, sino un verdadero hogar. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal y darle a la campanita para no perderte más relatos como este. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo historias que te harán vibrar de emoción. Nos vemos en la próxima.